Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio del primer trimestre del año 2026 en las lecciones de la Escuela Sabática bajo el tema general Un puente entre el cielo y la tierra, Cristo en las epístolas de Filipenses y Colosenses. Y por dar inicio a la lección número 6, programada para el sábado 7 de febrero, Confianza solo en Cristo, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. La palabra de Dios advierte a los cristianos que se sienten buenos y justos delante de Dios y consideran que su aceptación por Dios y su salvación depende de sus buenas obras, diciendo, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Y al respecto el apóstol Pedro escribe, y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Hechos 4:11 y 12. Solo en Jesús hay salvación. Y Pablo fue librado de este error al encontrarse con el Cristo glorificado rumbo a Damasco, y luego pide a Dios ser hallado en él, no teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Comprendió que en la obra de la salvación Dios es el autor y el consumador de la fe, Hebreos 12:2. Y luego añade, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, Tito 3:5. Y el profeta Jonás en el Antiguo Testamento, al ser librado de morir, reconoce, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Ya hemos estudiado que es una prioridad para el creyente ocuparse de su salvación, consagrarse al servicio de Dios, colaborar con Él en el proceso de su santificación por la fe en Cristo, ya que Dios es el que en Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:12-13. Sin embargo, existe una tendencia en algunos cristianos a desconfiar de la salvación solo por la fe en los méritos de Cristo, únicos y suficientes, y el error similar de asignarle un papel meritorio a las obras de la ley dentro del plan de la redención. Pablo aborda estos errores en una vigorosa polémica contra los que aseveraban que era necesario circuncidarse para ser salvo. Pablo aclara que la justificación procede de Cristo como un don que recibimos por la fe en Él y no como producto de nuestra obediencia a la ley. Esto lo recalca en Filipenses 3:9 al pedirle a Dios el no ser hallado teniendo su propia justicia que es de la ley, sino la que es la que se recibe por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo enfatiza que para descartar la circuncisión como requisito previo para la salvación en Efesios 2:8-10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. La circuncisión fue la señal pactual de Abraham y sus descendientes con Dios. Génesis 17:11. Pero la iglesia primitiva en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 no le impuso ninguna coerción de esta naturaleza a los gentiles, ni puso la circuncisión como requisito previo de salvación, ni la consideró así jamás, posteriormente. Pero los judaizantes obligaron a los gentiles a circuncidarse y a guardar todos los requisitos de la ley de Moisés, Gálatas 5 del 2 al 4, y luego profundizó
Su explicación de que tanto para judíos como para gentiles es el bautismo cristiano por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la señal de ser un creyente salvado por la fe en sus méritos, y esto sustituye a la circuncisión en la carne, y lo hace con estas palabras: en quien también soy circuncidado de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también soy resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Colosenses 2, del 11 al 12. Siglos más tarde, la Reforma Protestante retomó el tema de la justificación por la fe en los méritos de Cristo y su justicia inmaculada como únicos y suficientes para dar la salvación, y no por obras humanas, en donde el papel de las obras es únicamente el fruto de la salvación ya recibida como testimonio de nuestra conversión y de la nueva vida en Cristo. Si nuestras prioridades estuvieran en el lugar correcto, tendríamos la seguridad de la salvación obrada por Dios por medio de los méritos de Cristo sin poner nuestra confianza en la carne. Filipenses 3:3. Y renunciaríamos a nuestros esfuerzos propios de alcanzar la salvación. Por lo tanto, la justicia imputada de Cristo es nuestro derecho y pasaporte para ir al cielo. Y la justicia impartida de Cristo es nuestra idoneidad para vivir en su presencia como Dios santo, eternamente y para siempre. En nuestro estudio analizaremos el don de la salvación en los siguientes temas. Número 1. Consejos para evitar perder la salvación. Número 2. Consejos para permanecer en la salvación, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con consejos para evitar perder la salvación. Leo en Filipenses 3 del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Con estas palabras el apóstol introduce la alegría que proviene de nuestra confianza en el Señor y no en nuestros esfuerzos propios o en nuestra carne. Esta alegría prevalece aún en medio de situaciones difíciles, y luego pide a los filipenses que se guarden de los falsos maestros que los asediaban, y se refiere a ellos de tres maneras diferentes. Los llama los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. En el contexto cultural israelita, los gentiles eran llamados perros porque estaban fuera del alcance del pacto divino. Pero Pablo se lo aplica a los falsos maestros, a los legalistas que les imponían la circuncisión como requisito de salvación. Y Pablo invierte los términos y aclara que ellos habían mutilado la verdad y estaban fuera del pacto divino, y que la circuncisión de la carne a la vista de Dios es una mutilación infructífera en términos de salvación. Pablo aquí ocupa el griego kuon, que se refiere literalmente a un perro carroñero, para referirse figuradamente a las personas malvadas e irreligiosas. Filipenses 3:2, Salmo 22:16, Isaías 56:10, Mateo 7:6, segunda de Pedro 2:21-22. Para referirse también a los depredadores espirituales que se alimentan de los demás, a los malos obreros que son los falsos maestros, a los que también llama judaizantes en 2 de Corintios 11:13, obreros fraudulentos, y los llama también mutiladores del cuerpo. Y aquí ocupa el griego peritomé, no ocupa el griego peritomé circuncisión, sino sarcásticamente usa el griego catatomé, mutiladores, para referirse
a los que con alabanza propia, desordenada y presuntuosa de sí mismos, caracterizada por su arrogancia y orgullo excesivo y vanagloria al jactarse de su circuncisión en la carne, atribuyéndole a la circuncisión de la carne una obra ilegítima, y de esta manera lo contrasta con la verdadera circuncisión, la del corazón, que implica un trasfondo de una transformación espiritual interna y no física realizada por medio del Espíritu Santo, quien elimina la naturaleza pecaminosa y consagra el corazón a Dios, superando así la observancia externa de la ley, carente de su espíritu y que se vuelve una hipocresía religiosa. Estos falsos maestros judaizantes habían atacado con su falsa doctrina a las iglesias de Galacia y de otros lugares, en plena desobediencia a los acuerdos del Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Pablo refuerza su advertencia con su testimonio personal y su transición del fariseísmo al cristianismo, diciendo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Filipenses 3, del 4 al 6. Pablo se gloriaba en su escala de valores del judaísmo y no en la escala de valores del cielo. En esa época de su vida no poseía la luz divina y él basaba su identidad, seguridad y orgullo espirituales en las reglas del fariseísmo y confiaba en sus esfuerzos propios, es decir, confiaba en su carne, en sus ideas religiosas, en sus actos externos, en sus logros personales para obtener el favor divino. Se gloriaba por su condición de circuncidado al 8º día, que le acreditaba el estatus de verdadero israelita desde el nacimiento. Se consideraba un legítimo hebreo de hebreos, perteneciente al pueblo del pacto, miembro de la secta más rigurosa del judaísmo, el fariseísmo, y por su extremo celo en la defensa de su fe, se tornó en perseguidor de los cristianos. A su vista, él había alcanzado la justicia meritoria por su obediencia externa a la ley, lo que acreditaba a su vida ser irreprensible. Pero ahora en Cristo Jesús se da cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él había pensado, y que sin Cristo estaba condenado ante las demandas de la ley, y que su obediencia meritoria y externa de la ley era incapaz de librarlo de la esclavitud del pecado. Él reconoció la supremacía de Cristo y de su justicia. Comprendió la diferencia entre un cristiano fiel y el fariseísmo. Hebreos 6:1, 9:14, Romanos 3:25 al 29. Aunque la vida pasada de Pablo y su linaje fue admirado por todos sus compatriotas judíos, ninguna de estas cosas le había contribuido a su salvación, sino que por el contrario le habían cegado y se tornaron en un obstáculo durante tanto tiempo para que él reconociera su necesidad de Cristo. Pablo ahora en Cristo aclara que la ley no tiene como función justificar a ninguno que la obedece. Destaca entonces la función instructiva de revelar la definición, el conocimiento y las consecuencias presentes y eternas del pecado, y la profundidad de la espiritualidad de la ley al discernir en nuestras palabras, pensamientos, intenciones y acciones humanas. Y él lo dice de esta manera: ya que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Por lo tanto, no conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Romanos 7:7. Jesús ya había enseñado los alcances espirituales de la ley en el Sermón de la Montaña, diciendo:
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pues yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 22. Y añade, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. De todas estas maneras, destaca que lo único que puede justificarnos delante de Dios es la justicia de Cristo, que se recibe por la fe en sus méritos, y de esa manera es ser hallado en Él, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. La salvación no depende de nuestros esfuerzos propios por ganar el favor divino, sino que depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz y de lo que aún está haciendo por nosotros en su ministerio en el santuario celestial. Las buenas obras que podamos realizar con la ayuda de Dios, que da el querer y el hacer por su buena voluntad, son entonces los frutos de la vida redimida por Dios y no la raíz de la salvación. La raíz seguirá siendo Cristo en su obra pasada, presente y futura, en nuestro favor. Hasta aquí vemos a Pablo practicándose un examen de conciencia a corazón abierto, haciéndose una escritadora revisión moral de su pasado sin Cristo y compararlo ahora en su nueva experiencia en Cristo, quien obró en él una transformación profunda en su vida y le dio un gozo espiritual que nunca conoció jamás. Evalúa la empresa de toda su vida hasta entonces y la somete a un escrutinio espiritual para determinar los resultados de su balance y su estado de pérdidas y ganancias espirituales, y así determinar si en realidad lo que antes consideraba ventaja, fama, estatus dentro de la escala de valores del judaísmo eran en realidad una ganancia o una pérdida. Cuando los comparó con la escala de valores de Cristo y del cielo, y el resultado fue alarmante, descubrió que aquello en lo que colocaba su confianza le resultaba ser un obstáculo y pérdida espirituales, porque estaba ciego ante las realidades celestiales. Se descubrió a sí mismo como esclavo del pecado y viviendo una vida llena de insatisfacción, y reconoció que solo por medio del conocimiento de Cristo y su verdad de origen celestial podría ser salvado y justificado en sus méritos. Pablo, al encontrarse con el Cristo resucitado y glorificado, quedó ciego. Hechos 9. Pero luego de ser sanado adquirió una nueva visión espiritual y su conversión fue radical e integral, pasando de una vida aparentemente irreprensible conforme a la justicia que es por la ley y por su celo religioso como perseguidor, pasó a ser un apóstol y siervo de Jesucristo. Y Pablo no fue rebelde a la visión celestial y se dedicó a exaltar y a predicar valientemente a Jesús como el Cristo. La ceguera de Saulo de Tarso por la gloria del Cristo resucitado en Hechos 9 se compara con la experiencia de un ciego de nacimiento en Juan 9. Ambas cegueras ilustran la ceguera espiritual de todo ser humano antes de tener un encuentro personal con Cristo, quien es la luz del mundo y es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Saulo estaba espiritualmente cegado por su orgullo espiritual farisaico. El ciego de nacimiento estaba, como todo judío, cegado por su incredulidad en el Mesías. Ambos, al recuperar la vista, sufrieron una transformación espiritual. Saulo se tornó de perseguidor a apóstol de Cristo, y el ciego de nacimiento de incrédulo a testigo de Jesucristo. Mientras que los demás judíos, incluyendo el Sanedrín, que aseveraban no ser ciegos, seguían cegados espiritualmente por su incredulidad y hostilidad hacia Cristo. ¿Puede haber algo más valioso que la vida eterna en el cielo y en la tierra nueva? Sin embargo, los valores mundanos han cegado a muchos para no ver estas realidades celestiales y eternas.
Hay una competencia inherente entre las cosas que se valoran aquí en la tierra. Mateo 13:22, Lucas 4:5-6, Primera de Juan 2:16, y las que valora el cielo. Debemos con mucho interés aceptar la amonestación divina ante el peligro de que el mundo pueda cegarnos a las verdades espirituales y lo realmente importante. Continuamos con consejos para permanecer en la salvación. Leemos en Filipenses 3:9, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Pablo, para ganar a Cristo, renunció a lo que hasta ese momento había ganado y que era incapaz de salvarlo, y cambió su pasado basado en obtener justicia por medio de la obediencia estricta a la ley y ser irreprensible a la vista de los hombres. La expresión ser hallado en Él, es decir, en Cristo, como lo expresa en muchas de sus otras cartas, implica saber que fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él, Efesios 1:4, que por el acto abnegado de Cristo de ser el divino portador de sus pecados y los del mundo, pudo ser hecho justicia de Dios en Él, 2 de Corintios 5:21. Y aceptó que la vida que ahora vivía en la carne, la seguiría viviendo en la fe del Hijo de Dios que le amó y se entregó por salvarlo. Gálatas 2:20. Para Pablo, estar en Cristo era estar bajo su autoridad, ya que según el plan de la salvación, solo por medio de Cristo se restauraría la unidad perdida por causa del pecado. Y todas las cosas en el cielo y la tierra se reúnen en Él como cabeza de autoridad y señorío. Y Él expresa esto en sus palabras, para que llegado el tiempo reuniera en Él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, Efesios 1:10. Y añade su comentario de que se logra, de cómo lograrlo. Ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, 1 Corintios 1:30. En Cristo tenemos todo lo necesario para la salvación, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, Colosenses 2:9. Estar en Cristo es el inicio del camino diferente. Por sus méritos recibimos de Dios la sabiduría, la inteligencia espiritual, la certeza de la justificación por la fe, es decir, perdón, por su justicia sustitutiva, la justicia imputada, que es nuestro derecho para el cielo. Y recibimos también por sus méritos el caminar a diario en el proceso de santificación por la fe, apartando nuestra vida para Dios y su servicio, y recibir así la justicia impartida de Cristo, que es nuestra idoneidad para el cielo. Y recibiremos la esperanza de la redención final en la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo. La salvación por nosotros y la que se opera en nosotros es por obra de Cristo de principio a fin. Por lo tanto, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para tener seguridad eterna. Pablo llegó a comprender que luchar por obtener su propia justicia por la estricta observancia de la ley era infructuosa, porque la ley no puede dar vida. Gálatas 3:21-22. La ley solo señala el pecado y condena al pecador. Romanos 3:20 y 19. Solo Cristo puede dar vida en abundancia. Juan 10:10 y vida eterna. Juan 3:16. Hechos 4:12. Solo Cristo puede otorgar vida por medio de la fe, que implica, además de la creencia, la confianza en sus promesas y una obediencia fiel a sus mandamientos, a diferencia de una fe teórica de los demonios que son conscientes de la voluntad de Dios, pero que solo se limitan a creer y temblar, pero no cumplen con el propósito divino. Santiago 2:19. Para salvarnos necesitamos la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12, Filipenses 3:9, 2 Corintios 5:21, que incluye la fe en Cristo, en sus méritos redentores, pero que además sigue su ejemplo de obediencia a la ley de Dios. Esta es la única fe salvadora, porque solo su fe ha obedecido plenamente la voluntad de Dios. Aquí se ocupa el griego pistis, traducido fe,
pero también significa fidelidad. Por lo tanto, si estamos en Cristo y Él vive en nosotros, Gálatas 2:20, ya no vivimos por nuestros esfuerzos propios, sino que vivimos por la fe de Jesús, por su fe y a través de nuestra fe en Cristo. Con estas declaraciones paulinas podemos concluir que la fe de Jesús, su obediencia perfecta y completa, es la base de nuestra aceptación para con Dios y de nuestra salvación, y no lo es nuestra propia justicia o nuestra conformidad externa con los requerimientos de la ley, ni son tampoco nuestros esfuerzos propios. Y por nuestra fe en Jesús adquirimos la capacidad interior y exterior de obedecer, donde la obediencia es el fruto o resultado de la salvación, ya recibida por los méritos de Cristo. Efesios 2, del 8 al 10. Leemos en Filipenses 3, 10 y 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegáramos a la resurrección de entre los muertos. Pablo atribuye su esperanza presente y eterna al conocimiento de Cristo y sabía que para llegar a la meta final en victoria, solo lo lograría por su unidad con Cristo. Jesús, antes de ir a la cruz para salvarnos, dijo de su Padre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Nuestro Señor se refiere a un conocimiento experiencial, íntimo y personal como la garantía de que Dios nos reconocerá también delante de sus ángeles en la eternidad. Mateo 7, 21 al 23, Mateo 10, 32 y 33. Muchos nos preguntamos, ¿cómo conoceremos a Cristo sin haberle visto y oído ninguna vez? Utilizando las palabras de Jesús, que dijeran los líderes religiosos de su época, percibimos que es a través de sus enseñanzas basadas en las Sagradas Escrituras como podemos aceptar su realidad como Mesías, el Hijo de Dios. Juan 7, del 17 al 19. Él dijo además que su palabra lo revela a él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y para esto necesitamos la guianza del Espíritu Santo hacia la verdad. Juan 16:13. Y que Él nos recuerde todo lo que Jesús enseñó de sí mismo y del plan de la salvación. Juan 14:26. Cuanto más le conozcamos, experimentaremos el poder de su resurrección por la eficacia del nuevo nacimiento recibido de su gracia, como una evidencia de redención por sus méritos. Filipenses 3:10, Romanos 6:4. Pero Pablo también nos confirma que podemos conocer a Dios mediante la participación de sus padecimientos. Filipenses 3:10. Si mantenemos fresco en nuestra memoria el precio que Él pagó por nuestra redención en cada prueba que sobrellevemos, y nos identificaremos con Él como sus seguidores en medio de un mundo tan hostil que se volvió enemigo gratuito de Él y de sus seguidores. Y Pablo dijo por experiencia: llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo. Gálatas 6:17. No trataba de eludir el sufrimiento, más bien le daba la bienvenida, porque lo hacía participar de una unión más íntima con su Salvador. Segunda de Corintios 11, 23 al 27. La conformación de Pablo con el Espíritu de Cristo lo capacitó para decir con verdad: cada día muero. 1 Corintios 15, 31. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. La abnegación de Pablo y su vida de sacrificio eran un poderoso testimonio de la eficacia de la muerte de su Salvador. Segunda de Corintios 4:10. Pablo estaba dispuesto a morir si fuera necesario. El martirio no era una posibilidad remota para él. Durante muchos años había hecho frente a la muerte y ahora no la eludía. Hechos 20, 22 al 24. Pablo da por sentado que la condición para satisfacer la participación de la gloriosa resurrección en Cristo se cumpliría y él sería resucitado en la segunda venida de Cristo. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Pero era humilde al reconocer que en ese momento de su vida todavía no había cumplido la condición final,
y por eso dice con humildad que aún no lo ha alcanzado llegar a la meta, que aún no ha sido perfeccionado de forma completa, pero no dudaba en lo absoluto de Cristo, a quien había acompañado en los sufrimientos, que Él lo resucitaría en la segunda venida. Pablo expresa en su confianza en Dios que Él le ayudará a cumplir su propósito de hacer aquello para lo cual fue asido también. El deber del cristiano es proseguir siempre en la carrera cristiana, porque este es el propósito para él por el cual Cristo lo llamó. Filipenses 3:14. El único objeto digno de la atención es la meta y llegar al final de la carrera espiritual. La palabra griega skopos solo se usa aquí en este pasaje en el Nuevo Testamento y designa la línea de llegada de una carrera hacia el premio que se otorga al vencedor. Pablo lo llama el premio del soberano llamamiento en Cristo Jesús, Filipenses 3:14. Así como Cristo ascendió al cielo en virtud de su muerte y resurrección, Dios nos invita también a recibir la misma recompensa celestial, la vida eterna. En nuestro avance hacia la meta final, Dios obra el proceso de la santificación que incluye el perfeccionamiento del carácter cristiano en semejanza al de Cristo. Pero será en la glorificación donde obtendremos en la segunda venida de Cristo la transformación de nuestro cuerpo de bajeza en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Filipenses 3:21. Pero al conocerlo y al recibir su presencia en la vida todos los días, avanzamos hacia la meta, a ser como Él en todas las formas posibles. Esta fue también el centro de la vida de Pablo, y como sucedió con él, nuestro único objetivo es lo que tenemos por delante, el premio celestial que nos espera. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El corazón orgulloso lucha por ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que sea convencido de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entregue al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. Deseado de toda la gente, 267. Con el propósito de cumplir con las exigencias de la ley, la fe debe de aferrarse de la justicia de Cristo, aceptándola como nuestra justificación. Gracias a la unión con Jesús por la fe y mediante la aceptación de su justicia, somos calificados para el servicio de Dios y con participar de la obra del Señor, a fin de darle a la justicia eterna el lugar que le corresponde. La fe obra por amor y purifica el ser entero. Por intermedio de la fe, el Espíritu Santo actúa en el interior del corazón para santificarlo. Sin embargo, es imposible que pueda cumplir con su ministerio si el agente humano no está dispuesto a obrar con Cristo. Únicamente la obra del Espíritu Santo en el corazón nos prepara para el cielo. Si deseamos tener acceso al Padre, la justicia de Cristo debe de ser nuestra credencial para que podamos obtenerla y ser participantes de la naturaleza divina. Diariamente necesitamos ser transformados por la influencia del Espíritu Santo, cuya misión es elevar el gusto y santificar el corazón, a fin de que todo el ser sea ennoblecido. Si contemplamos a Cristo, descubriremos que ese amor no tiene sin igual. Un amor que estuvo dispuesto a tomar el lugar de los pecadores para imputarnos su justicia inmaculada. Cuando el transgresor sabe que por causa de la maldición del pecado, el Salvador murió por él, al reflexionar en ese acto piadoso, el amor despierta en su corazón. El pecador ama a Cristo porque Cristo le amó primero. La esencia de la ley es el amor. La persona que se arrepiente sabe que Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El Espíritu de Dios obra en el corazón del creyente con el fin de capacitarlo para que haga avances de un nivel de obediencia a otro más alto.
en una fortaleza a otra más fuerte, para que ascienda de la gracia en Cristo Jesús. Review and Herald, 1 de noviembre de 1892. Recibiréis poder, 21 de febrero 62. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. A quien la verdad santifica, tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Review and Herald, 4 de junio de 1895. Mensajes para los jóvenes, página 32. La palabra de Dios contiene nuestra póliza de seguro de vida. Comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios significa estudiar la palabra e introducirla en la vida, obedeciendo sus preceptos. Los que participan así del Hijo de Dios llegan a ser partícipes de la naturaleza divina y uno con Cristo. Respiran una atmósfera santa, la única en la cual el alma verdaderamente puede vivir. Tienen en sus vidas la certidumbre que emana de los principios santos recibidos de la palabra, que obra en ellos por el poder del Espíritu Santo. Y eso les proporciona la garantía de la inmortalidad que les pertenece por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Si el cuerpo mortal decae, los principios de su fe le sostienen porque son partícipes de la naturaleza divina. Debido a que Cristo fue levantado de los muertos, se aferran a la promesa de su resurrección y vida eterna será su recompensa. Alza tus ojos, 5 de marzo, página 76. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a otro pueblo, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Dios tiene agentes designados divinamente, hombres a quienes Él guía, que han soportado el calor y la carga del día, que están cooperando con los instrumentos celestiales en hacer progresar el reino de Dios en este mundo. Únanse todos con estos agentes escogidos y sean hallados a fin entre aquellos que tienen la paciencia de los santos y que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Consejos para la Iglesia, 433. Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14 en relación con el Evangelio eterno, serán las que distinguirán a la Iglesia de Cristo cuando Él aparezca, pues como resultado del triple mensaje se dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último gran mensaje que se ha de dar antes de que venga el Señor. Conflicto de los siglos, 447. El discípulo más humilde de Cristo puede llegar a ser un habitante del cielo, un heredero de Dios, de una herencia incorruptible e inmarcesible. O si cada uno pudiera elegir el don celestial convirtiéndose en heredero de Dios y de esa herencia cuyo título será salvo de toda la destrucción en el mundo sin fin. No elijáis el mundo, sino la herencia mejor. Apresurad a acelerar vuestro camino hacia la meta, para recibir el premio de la elevada vocación en Cristo Jesús. Pronto presenciaremos la coronación de nuestro Rey, y aquellos cuya vida queda escondida con Cristo, aquellos que en esta tierra pelearon la buena batalla de la fe, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. Conflicto y Valor, 13 de diciembre, 353. La observancia de los mandamientos de Dios requiere de nosotros buenas obras, abnegación, sacrificio propio y devoción, y para el bien de otros. No es que nuestras buenas obras solas puedan salvarnos, pero seguramente no podremos ser salvos sin ellas. Después de que hemos hecho todo lo que seamos capaces de hacer, tenemos que decir entonces: no hemos hecho nada más que nuestro deber, y a lo sumo somos siervos inútiles. Lucas 17:10. Indignos del favor más pequeño de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 228. Cristo ha de ser nuestra justicia y la corona de nuestro regocijo.
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 577. Todas nuestras obras no pueden salvarnos, sin embargo es imposible que seáis salvos sin buenas obras. Todo sacrificio hecho en favor de Cristo será para vuestra ganancia eterna. Review and Herald, 21 de marzo de 1878. Mensajes selectos, tomo 3, 165. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos de la causa de Satanás, pero que fueron como tizones arrancados del fuego, siguiendo luego a su Salvador con profunda e inmensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios, cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todos los que fueron martirizados por su fe. Y más adelante está la grande muchedumbre de que nadie puede contar de entre todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. De pie están delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas de Dios en sus manos. Apocalipsis 7:9. Su lucha terminó. Ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en su mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, el emblema de la justicia perfecta de Cristo, que ahora es la justicia de ellos. El conflicto de los siglos, 646. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia del Señor.